Buen día chicos, espero se encuentren bien. En esta ocasión voy a iniciar con un nuevo tema, con el tema de armaduras del curso de estática. Y para eso voy a iniciar con el ejercicio P6.1, que es este de aquí. Aquí tengo todos estos ejercicios que pienso resolver con el método de nodos. Entonces vamos a iniciar. Por aquí tengo el ejercicio 6.1 y lo que nos dice el enunciado es lo siguiente. Utiliza el método de nodos para determinar la fuerza de cada elemento de las armaduras que se muestran en las figuras. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Como siempre, antes de iniciar hay que ver lo que tenemos. Tenemos por aquí esta estructura de forma triangular y nos proporciona por aquí sus cotas. Por aquí tenemos una distancia horizontal de 3 metros desde A hasta B, una distancia vertical de 1.25 metros desde A hasta B y una tercera distancia vertical desde B hasta C que tiene un valor de 4 metros. Por aquí tenemos una carga de 84 kN con su origen en B y podemos ver que en C tenemos un apoyo que es un rodillo. Sí, eso también es muy importante. Y bueno, lo que nos pide el ejercicio es calcular la fuerza que hay en cada uno de estos tres elementos, esto debido a las fuerzas que hay sobre la estructura. Y esto debemos calcularlo por el método de nodos. Para resolver los ejercicios por este método debemos tener dominio total de temas anteriores de estática, como es combinar fuerzas en el eje X y Y, equilibrio de un cuerpo rígido, momentos y obviamente trigonometría. Y también para resolver los ejercicios por el método de nodos hay una parte que es clave, que es fundamental. Debemos ver en qué nodo tenemos menos incógnitas. Aquí podemos ver que en el nodo B, esta parte de aquí, tenemos dos elementos, el elemento BA y el elemento BC. Eso quiere decir que aquí tenemos dos incógnitas, ¿sí? Porque esas no las conocemos. Únicamente conocemos la carga de 84 kN. En el nodo C tenemos igual dos elementos y una reacción por el rodillo, ¿sí? Esa reacción está de manera perpendicular a la superficie donde está el rodillo. Eso ahorita lo voy a indicar en mi diagrama de cuerpo libre. Y esa reacción va a estar totalmente horizontal. Eso quiere decir que puedo calcular la fuerza que hay en el elemento BC. Así que ese puede ser mi procedimiento. Y analizamos el nodo A. No conocemos el valor del elemento BA y tampoco conocemos el valor del elemento AC. Entonces, iniciar por esa parte sería complicado. Así que les comento, es muy importante ubicar en qué nodo tenemos menos incógnitas para iniciar con ese. Entonces voy a iniciar con el punto C. Y para eso debo hacer dos cosas muy importantes. Debo indicar mi diagrama de cuerpo libre y mi marco de referencia. Y por aquí tengo mi marco de referencia. Esto nos dice que las fuerzas que vayan en el eje X hacia la derecha le corresponde un signo positivo. Caso contrario, las fuerzas que vayan en el eje X a la izquierda le corresponde un signo negativo. Igual, para las fuerzas que vayan en el eje Y hacia arriba le corresponde un signo positivo. Las que vayan hacia abajo, un signo negativo. Y para los momentos que sean en sentido horario le corresponde un signo negativo. Los que sean en sentido antihorario le corresponde un signo positivo. Ese será nuestro marco de referencia que vamos a utilizar para resolver todo el ejercicio. Entonces, bien, ahora lo que voy a hacer será indicar mi diagrama de cuerpo libre. Y eso es muy sencillo, aquí únicamente tenemos una reacción perpendicular a la superficie, como lo mencioné. A esa reacción le voy a llamar reacción en C. Esto debido al rodillo que tenemos ahí. Entonces, lo primero que debo calcular para iniciar con el nodo C es calcular esa reacción que tenemos ahí. Y para calcular esa reacción en C es muy sencillo. Vamos a hacer uso de la ecuación de momentos respecto al punto A para calcular la reacción en C. Esto que voy a hacer ahora es parte del tema de equilibrio de un cuerpo rígido. Entonces voy a iniciar. Voy a calcular primero la reacción en C y para eso voy a utilizar mi ecuación de momentos en el punto A. Y mi ecuación para calcular la reacción en C quedaría de la siguiente manera. La sumatoria de momentos en el punto A debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Entonces voy a iniciar. Voy a indicar primero la reacción en C y esa reacción le genera un momento a la armadura en sentido horario. Por lo tanto le corresponde un signo negativo. Sería menos la reacción en C por su distancia perpendicular al punto A. Esa distancia perpendicular es la distancia que tenemos aquí, 1.25 metros más 4 metros, serían 5.25 metros. ¿Sí? Este signo negativo que indiqué aquí es por el marco de referencia que estoy utilizando. La siguiente carga o fuerza que le genera un momento a la armadura respecto al punto A es esta de aquí, la de 84 kN, y esa le genera un momento a la armadura en sentido antihorario, por lo tanto le corresponde un signo positivo, sería más 84 kN por su distancia perpendicular al punto A. Esa distancia perpendicular es esta de aquí, 3 metros. Listo, y son todas las fuerzas que le dan momento a la armadura respecto al punto A. Entonces mi ecuación la puedo igualar a 0. Despejamos la reacción en C y esta me va a quedar de la siguiente manera. La reacción en C va a ser igual a, aquí, 84 kN por 3 metros me daría un valor de 252 kN por metro. Y esos son positivos, entonces pasarían a segundo término con su operación inversa. Sería menos 252 kilonewton metro.
Y aquí el 5.25 metros está multiplicando a C, pasaría dividiendo. Y una vez lo voy a pasar con el signo negativo. Sería menos 5.25 metros. Al hacer la operación, la reacción en C me daría un valor de 48 kilonewtons. Listo, ya tenemos la reacción en C. Ahora sí, podemos iniciar con el nodo C, este de aquí, y por eso voy a utilizar una de mis ecuaciones de equilibrio, que va a ser la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. ¿Por qué voy a utilizar esta ecuación de la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0? Porque, como lo mencioné, aquí tenemos esta reacción en C que está totalmente horizontal en el eje X. Entonces, eso quiere decir que con esa reacción ya puedo calcular la fuerza que hay en el elemento BC. No tendría caso indicar mi otra ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0, porque no conozco ningún valor en Y, así que solo voy a utilizar este de aquí. Y bueno, entonces, en función del marco de referencia que tenemos aquí, la reacción en C va hacia la izquierda, sería negativo, sería menos la reacción en C, que son 48 kilonewtons, y la siguiente fuerza que debo indicar en mi ecuación de sumatoria de fuerza en X es la componente de la fuerza del elemento BC en el eje X. Así que debemos descomponer la fuerza del elemento BC en el eje X para indicarla aquí en mi ecuación. Pero para descomponer esa fuerza en el eje X necesitamos el ángulo que tiene el elemento BC respecto al horizontal, que es este ángulo alfa que marqué aquí. Y para calcular ese ángulo alfa vamos a utilizar una función trigonométrica. Sí, porque aquí tenemos un triángulo, aquí en esta parte. Tenemos el cateto opuestos, que son 4 metros, y el cateto adyacente, que son 3 metros. La función trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente y el cateto opuesto es la tangente. Entonces, alfa, el ángulo que tiene el elemento BC respecto al horizontal, sería la tangente inversa de 4 entre 3. Y ese ángulo sería de 53.1 grados. Entonces, debo multiplicar el elemento BC por el coseno de alfa. Y como podemos ver, la componente del elemento BC en el eje X va hacia la derecha. Entonces, aquí le corresponde un signo positivo. Sería más el elemento BC, que es mi incógnita, por el coseno de su ángulo respecto horizontal, que es de 53.1 grados. Listo, y son todas las fuerzas que tenemos en el eje X en el nodo C. Entonces mi ecuación ya la puedo igualar a 0 y de aquí podemos despejar BC, que es mi incógnita. Entonces, al hacer ese despeje, BC me va a quedar de la siguiente manera. BC va a ser igual a... Aquí los menos 48 kilonewtons están restando, pasarían a ser un término con su operación inversa. Sería sumando 48 kilonewtons y el coseno de 53.1 grados está multiplicando a BC, pasaría dividiendo. Sería coseno de 53.1 grados. Al hacer la operación, BC me daría un valor de 80 kilonewtons. Listo, y debemos indicar si esa fuerza está a tensión o a compresión respecto al punto C. Aquí es muy sencillo ubicar esa parte. Podemos ver que yo le indiqué a compresión, ¿sí? El elemento BC está comprimiendo, está empujando al nodo C. Y mi valor me dio positivo. Eso quiere decir que yo supuse bien la condición del elemento BC, que está a compresión. Entonces, aquí voy a indicar que está a compresión. En este tema, los resultados comúnmente se indican de esta manera. El valor y si está a tensión o a compresión. Ahí ya tenemos el valor de BC. Ahora solo me falta calcular el valor que tiene el elemento AB y el elemento AC. Y para eso, bueno, vamos a pasar al siguiente nodo, que sería el nodo B. ¿Por qué voy a pasar a ese nodo? Bueno, porque podemos ver que ahora, al analizar ese nodo, ya conocemos el valor del elemento BC. Tenemos la carga de 84 kilonewtons, que también es importante. Únicamente me faltaría calcular el elemento del valor AB. Entonces, el nodo B lo voy a resolver de la siguiente manera. Igual voy a hacer uso de mis ecuaciones de equilibrio. De la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Y aquí en el nodo B tenemos dos fuerzas en el eje X que debo indicar en mi ecuación. Es la componente del elemento AB, que es mi incógnita, y la componente del elemento BC en el eje X. Entonces debo descomponer estas dos fuerzas en el eje X. Entonces primero voy a indicar la componente del elemento BC en el eje X. Y bueno, aquí debo mencionar algo muy importante y es que cuando cambiamos de nodo, lo que pasa es que el sentido de la fuerza que tiene el elemento BC se invierte la dirección. Ahora la fuerza de BC de 80 kilonewtons no va a estar tensionando al nodo B, ahora lo va a estar comprimiendo, lo va a estar empujando a este nodo. ¿Sí? Aquí en C sí lo está comprimiendo, pero ahora al analizar el nodo B esto se va a invertir. Ahora va a comprimir al nodo B, entonces esa componente del elemento BC va a ir hacia arriba en esa dirección. Entonces al indicar la componente del elemento BC en el eje X, esa sería negativa, sería menos 80 kilonewtons por el coseno de su ángulo respecto horizontal. Si esto para descomponerle únicamente tener su componente en el eje X. Su ángulo que tiene respecto horizontal es alfa, ya lo hemos calculado por ahí, son 53.1 grados. Y por último voy a indicar la componente del elemento AB en el eje X. Entonces esa yo le indiqué que está a tensión aquí como lo indiqué.
por lo tanto sería positiva. Entonces sería aquí más el elemento AB, que es mi incógnita, por el coseno de su ángulo respecto a horizontal. Esto lo hago para descomunar la fuerza que hay en el elemento en el eje X. Únicamente necesito esa componente. Y el ángulo que tiene respecto a horizontal es muy sencillo de calcular. Va a ser este ángulo que hay aquí. Y bueno, es un triángulo igual el que tenemos aquí. Tengo el cateto opuesto, que son 1.25 metros, y el cateto adyacente, que son 3 metros. Así que la función tangente me puede servir para calcular el ángulo que tiene el elemento AB respecto a horizontal. Y eso sería la tangente inversa de el cateto opuesto, que son 1.25 metros, entre el cateto adyacente, que son 3 metros. Al hacer esa operación, el ángulo que tiene el elemento AB respecto a horizontal tiene un valor de 22.6 grados. Listo. Y bueno, son todas las fuerzas que tenemos en el eje X, entonces mi ecuación ya la puedo igualar a 0. Y de aquí únicamente despejo AB, así que AB va a quedar de la siguiente manera. AB va a ser igual a, aquí los menos 80 kN por coseno de 53.1 grados están restando, pasarían a ser un término con su operación inversa, que sería sumando. Y al hacer esa operación me daría un valor de 48 kN. Y aquí el coseno de 22.6 grados está multiplicando a AB, pasaría dividiendo. Coseno de 22.6 grados. Al hacer esa operación, el elemento AB me daría un valor de 52 kN. Y me dio un valor positivo. Eso quiere decir que la condición en la que yo indiqué la fuerza del elemento AB está correcta. Está a tensión respecto al punto B. Entonces aquí lo indico. Está a tensión. Y por último me faltaría calcular el nodo A. Esto para calcular la fuerza que hay en el elemento AC. Pero antes de iniciar a calcular el nodo A, debo calcular las dos reacciones que hay en esta articulación. Eso debía hacerlo cuando calculé la reacción en C. Pero ahorita lo hacemos rápido. Aquí por el tipo de conexión que tenemos, que es una articulación, tenemos dos reacciones. Una en el eje X y una en el eje Y. Entonces vamos a tener una en X que voy a llamar AX. Y la magnitud de AX va a ser igual a la magnitud de la reacción en C. Esto para que la estructura se mantenga en el equilibrio. Entonces AX es igual a la reacción en C, que la reacción en C tiene un valor de 48 kN. Eso se puede hacer con la ecuación de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Pero ya aquí lo voy a hacer rápido y directo. Y también tenemos una reacción en Y. Esa la voy a llamar AY. De igual manera, para que la estructura se mantenga en el equilibrio, AY va a ser igual a 84 kN. ¿Sí? Esto en el sentido contrario para que la estructura esté en equilibrio. Listo, entonces ya conocemos AY y AX. Ahora ya podemos iniciar a calcular el nodo A. Nosotros ya conocemos el valor de AB, que es de 52 kN, y está tensionando al nodo B. Entonces, como lo mencioné hace un momento, al pasar de nodo, al cambiar de nodo, se invierte el sentido de esa fuerza. Ahora estará tensionando al nodo A. Entonces se va a encontrar de esta manera. Y por último voy a suponer que la fuerza que hay en el elemento AC está comprimiendo al nodo A. Así que voy a analizar el nodo A con las fuerzas que tenemos aquí. AY, AX, la tensión de AB y la compresión de AC, que es mi incógnita. Entonces, para calcular AC puedo utilizar una ecuación de equilibrio que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces voy a utilizar AY, la componente de AB en el eje Y y AC. Entonces mi ecuación de equilibrio para el nodo A me quedaría de la siguiente manera. Sería sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. La primera fuerza que voy a indicar es la fuerza AY. Esa va hacia arriba y en función del marco de referencia le corresponde un signo positivo. Entonces sería AY, que mencioné que tiene un valor de 84 kN. Sería 84 kN positivos. La siguiente fuerza o reacción que voy a indicar es la siguiente fuerza o reacción que voy a indicar en mi ecuación es la de AC, mi incógnita. Esa está totalmente vertical y yo la supuse que está con presión, va hacia arriba. Entonces es positiva. Más AC, que es mi incógnita. Y por último, debo indicar la componente que hay en el elemento AC en el eje Y. Entonces, esa componente está de esta manera, está hacia abajo. Entonces es negativo. Sería menos AB, que tiene un valor de 52 kN. Y para descomponer esa fuerza en el eje Y voy a multiplicar por el coseno de su ángulo respecto a la vertical. Y el ángulo que tiene el elemento AB respecto a la vertical es este ángulo de aquí. Y podemos ver que tenemos estas dos dimensiones, 3 metros y 1.25 metros. Con esas dos dimensiones puedo utilizar una función trigonométrica que me relacione el cateto opuesto, que son 3 metros, y el cateto adyacente, que es 1.25 metros. Esa función trigonométrica sería la tangente. Entonces, el ángulo que tiene AB respecto a la vertical sería la tangente inversa de 3 entre 1.25.
que serían 67.4 grados. Listo. Y son todas las fuerzas o reacciones que tenemos en el eje Y. Entonces mi ecuación le igualo a 0 y de aquí ya puedo despejar AC. Entonces AC va a ser igual a, aquí simplificamos esta operación, 84 kilonewtons menos 52 kilonewtons por coseno de 67.4 grados. Al hacer esa operación me daría un valor de 64 kilonewtons positivos, pero al pasarse a un término pasaría con su operación inversa, que sería restando. Entonces sería menos 64 kilonewtons. Y aquí el signo negativo lo que me indica es de que yo supuse mal la condición de la fuerza del elemento AC. Esa no va a estar comprimiendo, estará tensionando el nodo A. Y debo modificar también mi ecuación. Aquí no va a ser positivo, sería negativo. Esto por el marco de referencia. Aquí sería negativo. Y factorizamos el signo negativo. Y ya todo nos queda positivo. Entonces, la fuerza del elemento AC está a tensión. Listo, y fue todo el ejercicio. Como pueden ver, es un tema un poco laborioso. Bueno, pero antes de concluir el video, debo recapitular lo que hicimos. Entonces, primero, planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Esto para ubicar el tipo de conexiones que tengamos en nuestra armadura y sus respectivas reacciones. Con la ecuación de momentos calculamos las reacciones que sean posibles. Ubicamos el nodo con menos incógnitas para empezar a trabajar S. En este caso fue el nodo C. Y así nos vamos a ir pasando a cada nodo para analizar las fuerzas que concurran de cada nodo. Y también les recuerdo que es muy importante dominar la parte de trigonometría, equilibrio en cuerpo rígido, descomponer fuerzas y obviamente álgebra para plantear y despejar nuestras ecuaciones. Pero bueno, espero que les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, háganos en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición, nos lo pueden dejar también ahí en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.